La nave de exploración Aurora Gris avanzaba en silencio por el espacio profundo, y uno de sus corredores más largos apenas tenía luz. Solo unas franjas azules en el suelo marcaban el camino hacia las habitaciones. Mateo, agotado por horas revisando el sistema de refrigeración, caminaba sin prisa. Aunque intentaba concentrarse en sus propios pensamientos, algo lo distraía por completo. A unos metros, avanzaba Lina, una especialista en campo con una reputación que imponía respeto en toda la tripulación. Su paso firme mostraba una seguridad difícil de ignorar. Llevaba el cabello cobrizo recogido en una cola alta que se movía suavemente cuando ella se desplazaba. Su uniforme, diseñado para misiones en terrenos volcánicos, se ajustaba sin exagerar, dejando claro que era una soldado fuerte y ágil. Mateo intentó mirar al frente, pero su atención se escapaba una y otra vez hacia ella. Siempre había pensado que era alguien inaccesible. Inteligente, disciplinada y casi imposible de leer. En ese pasillo silencioso, Lina se inclinó para revisar un panel roto. Y sin querer, sin tiempo para detenerse, Mateo murmuró algo que llevaba semanas guardándose. Lo dijo tan bajo que creyó que nadie lo escucharía, pero las paredes metálicas amplificaron su voz. «¿Qué forma tan bonita tienes?» El sonido rebotó como un golpe seco. Mateo sintió un frío repentino. No había hablado en su cabeza. Lo había dicho de verdad. Lina se detuvo. El pasillo se quedó tan callado que Mateo escuchó sus propios latidos. Ella giró despacio. Muy despacio. Tenía los ojos color ámbar, y la expresión en su rostro mezclaba sorpresa con un brillo extraño que él no entendió al momento. Lina levantó apenas una ceja. No parecía furiosa. Más bien evaluaba la situación, como si estuviera frente a un acertijo que la divertía. Mateo intentó hablar, pero la voz no le salió. Ella dio un paso hacia él. El sonido de sus botas fue suave y firme. «Entonces si lo pensabas», dijo ella con calma. «Solo que no querías decirlo». Él abrió la boca, pero no encontró una excusa convincente. Sentía el rostro caliente, incapaz de negar algo tan obvio. Lina ladeó la cabeza y la luz tenue marcó las líneas de su rostro. Parecía alguien que entendía el peligro pero también el juego. «En mi región», comentó ella, «hablar así sin permiso puede traer problemas». Mateo levantó las manos, nervioso. Lina se acercó tanto que él sintió el olor del material de su traje mezclado con el aroma leve de su piel. «No me ofendiste todavía», dijo al fin con una sonrisa que no era del todo clara. «Lo que significa que todavía no he decidido qué hacer contigo». Un temblor leve recorrió la nave. Era normal en medio del viaje, pero Mateo lo olvidó. Solo estaba ella, tan cerca que el aire parecía distinto. Lina se dio la vuelta de manera repentina y siguió caminando como si todo hubiera sido una simple pausa en su ruta. Pero antes de alejarse demasiado, habló sin mirarlo. «Ten cuidado, Mateo. Lo que se dice sin pensar suele ser lo más sincero». Él se quedó quieto, sin saber si acababa de cometer un error grave o si había abierto una puerta que nunca imaginó cruzar. Esa noche no logró dormir. Se movía en la litera estrecha recordando la escena una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la frase de Lina como si se la dijeran al oído. Hasta que un pitido suave lo sacó de sus pensamientos. La puerta se abrió cuando respondió. Era ella. Lina entró con tranquilidad, su uniforme abierto en la parte superior dejando ver una camiseta oscura ajustada. La luz del pasillo iluminó su silueta antes de que la puerta se cerrara detrás de ella. No habló al inicio. Se apoyó en la pared y lo miró sin prisa. Mateo sintió un nudo en la garganta. No sabía si había venido a reclamarle, a ponerle un límite o algo peor. ¿De verdad lo piensas?, preguntó ella finalmente, con una voz suave que llenó la habitación como si no hubiera espacio para nada más. Mateo se quedó mudo. Sabía que podía mentir, podía disculparse, podía dar 1000 vueltas. Pero los ojos de Lina no aceptaban excusas. Sí, respondió al fin con un hilo de voz. Ella no se mostró molesta. Caminó hacia él lento, estudiando cada reacción. Mateo se quedó pegado contra la litera sin darse cuenta.
Entonces dilo otra vez, pidió ella. Él frunció el ceño, confundido. Repítelo. Sin miedo. Le temblaron las manos. Respiró hondo, tratando de reunir valor. Sí. Lo pienso. Me gusta mucho cómo se ve tu cuerpo cuando caminas. El silencio que siguió no fue incómodo. Más bien parecía una cuerda tensa entre los dos, invisible pero real. Lina lo observó con detalle, como si estuviera juzgando no solo las palabras, sino el valor que le había puesto al decirlas. Después de unos segundos que parecieron largos, sonrió apenas. Mucho mejor. Mateo no sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que ella daba un paso más hacia él, tan cerca que podía sentir su respiración. En ese momento notó un aroma dulce que antes no había percibido. En mi cultura, dijo ella en voz baja, cuando uno se atreve a decir algo así, está tomando una posición. Es casi como hacer una declaración. Yo no quise, empezó él, pero Lina lo calló poniendo un dedo en sus labios. Lo dijiste. Y lo repetiste. Con eso alcanza. Ella lo miraba con una chispa difícil de interpretar. La cabina parecía más pequeña. Más cerrada. Más caliente. Lina retiró el dedo y se inclinó un poco, lo justo para que él sintiera su aliento sobre la piel. La pregunta es otra ahora. ¿Vas a demostrarlo? Mateo no encontró palabras. Todo el aire se le había ido. Ella esperó unos segundos. Luego dio un paso atrás, abrió la puerta y habló sin mirarlo. Mañana veremos. La puerta se cerró y él quedó solo en la oscuridad, con el pulso acelerado y la mente encendida. Lo que había empezado como un simple error ya no tenía vuelta atrás. Lina lo había marcado con un reto que no sabía si podía enfrentar. La noche se hizo aún más larga. La mañana llegó antes de lo que Mateo esperaba. Había dormido apenas unos minutos y aún así despertó con un sobresalto. En su cabeza seguía escuchando la frase que Lina le dijo la noche anterior. Mañana lo veremos. Esa simple línea lo perseguía. ¿Qué quería decir? ¿Una prueba? ¿Un castigo? ¿Algo privado? ¿O un reto que él todavía no entendía? El zumbido constante de la aurora gris seguía igual de siempre, pero para él todo parecía diferente, como si la nave entera hubiera cambiado de temperatura. Se dirigió a la sala de control con el estómago revuelto. Intentó caminar relajado, como si no pasara nada, aunque cada paso lo acercaba más al momento en que tendría que mirarla de nuevo. Lina ya estaba en su puesto cuando llegó. Sentada frente a la consola principal, revisaba mapas estelares. Su rostro estaba tranquilo como siempre, casi frío, pero Mateo alcanzó a ver una curva ligera en sus labios, una señal que no sabía cómo interpretar. Llegas tarde, dijo ella sin apartar la vista de la pantalla. No dormí bien, respondió él intentando sonar seguro. Lina levantó la mirada. Sus ojos color ámbar parecían atravesarlo, como si supiera exactamente en qué estaba pensando. O tal vez estabas dándole vueltas a lo de anoche, comentó con calma. Mateo sintió calor en el cuello pero no apartó los ojos. Entre ellos quedó un silencio tenso, lleno de algo que ninguno mencionaba. El resto de los tripulantes trabajaba como siempre, sin notar la presión invisible que había entre ellos. Un rato después, cuando la jornada parecía normal, Lina dejó la sala sin decir nada. Mateo buscó su figura, inquieto al no verla. Intentó concentrarse, pero era imposible. De pronto, su comunicador vibró con un tono privado. Mantenimiento, sector 2. Ahora. La voz de Lina era firme, directa. No dejaba espacio para dudar. El corazón de Mateo empezó a latir con fuerza. Se levantó de inmediato y se fue, inventando una excusa rápida para sus compañeros. El sector 2 era un pasillo poco transitado, lleno de ductos de energía. La luz roja de emergencia creaba sombras largas que se movían con el parpadeo del sistema. Lina lo esperaba apoyada en la pared, los brazos cruzados, con el mismo aire calculado que había mostrado la noche anterior. Llegaste rápido, dijo ella con una sonrisa sutil. No quería hacerte esperar, respondió Mateo con voz baja.
Lina avanzó hacia él, despacio pero con una intención clara que le heló el pecho. Mateo retrocedió sin pensarlo hasta sentir el frío del metal detrás de su espalda. Ella se quedó muy cerca. Demasiado. Su voz se volvió un susurro cálido. ¿Sabes lo que significa hablar así en mi cultura? Mateo negó con la cabeza, atrapado por su mirada. Significa que tomas una posición. ¿Qué marcas? Y si marcas, tienes que probar que puedes sostenerlo. Antes de que él dijera algo, Lina levantó la mano y la colocó sobre su pecho, justo donde sentía el corazón acelerado. Su toque fue suave pero firme, como si midiera cada reacción. Tu pulso lo dice todo, murmuró. Es porque estás muy cerca, respondió él en voz casi inaudible. Ella sonrió de manera lenta, peligrosa. Diría más bien que tú eres quien está demasiado afectado. Se inclinó hacia él, tanto que su aliento le rozó el cuello. Su aroma tenía una mezcla dulce y metálica que lo envolvió por completo. Mateo sintió que sus piernas temblaban, pero no quería apartarse. Así que reclamas, susurró rozando con los labios la línea de su mandíbula sin llegar a tocarlo del todo. Entonces tendrás que demostrarlo. Él tragó saliva. ¿Cómo se demuestra algo así? Lina soltó una risa baja, suave, como si disfrutara de verlo tan vulnerable. Eso no voy a decirlo yo. Averígualo, Mateo. No suelo dar respuestas fáciles. Se alejó con un giro ligero de hombros, dejándolo sin aire. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Antes de abrir la puerta dijo: prueba que tienes derecho a lo que dices. O aprende a guardar silencio. Y salió. Mateo quedó solo en el pasillo, con la mente ardiendo. Todo había cambiado. Estaba en terreno que no conocía, donde cada paso tenía peso real. La nave entró en el ciclo nocturno artificial. Las luces se volvieron más suaves, los pasillos quedaron vacíos y las sombras parecían respirar entre los motores. Mateo caminó sin rumbo, intentando entender lo que Lina había provocado en él. No era solo deseo. Era la sensación de que estaba entrando en un mundo cerrado, intenso, donde cada error tenía consecuencias, pero aún así quería seguir adelante. Cuando llegó a su cabina escuchó un golpe suave en la puerta. Se quedó quieto. A esa hora nadie lo buscaba. Abrió con cuidado. Era Lina. No llevaba su uniforme completo, se había quitado las piezas más pesadas y solo quedaba la ropa ajustada que marcaba las líneas firmes de su cuerpo. Sus ojos lo recorrieron con una calma que contrastaba con la tensión en el aire. Entró sin pedir permiso y cerró la puerta detrás de ella. La cabina, ya pequeña, se volvió aún más estrecha. Sabía que no dormirías, dijo ella acercándose. Después de lo que dijiste, ¿cómo iba a dormir?, respondió él con sinceridad. Ella sonrió. Esta vez no era burla. Era otra cosa. Algo que él no había visto antes. Lina avanzó hasta tocarlo con el cuerpo. Puso la mano en su pecho y lo empujó hacia la litera, obligándolo a sentarse. Su voz fue un murmullo. Deja de pensar. Y lo besó. El beso fue intenso, directo, como si toda la tensión contenida hubiera explotado en un solo instante. Lina besaba con decisión, guiando el ritmo, tomando control sin pedir permiso. Mateo respondió con la misma pasión. La rodeó con los brazos, acercándola más. Sintió el calor de su piel, el sonido suave que ella dejó escapar cuando sus manos recorrieron su espalda. Lina lo empujó hacia atrás y él cayó sobre la litera. Ella se inclinó sobre él sin soltarlo, como un golpe de energía que no dejaba espacio para dudas. Para Mateo no era dominación. Era elección. Ella lo estaba eligiendo. Cuando se separaron un poco, Lina apoyó su frente contra la de él. Esto no cambia lo que dije, murmuró. Reclamar trae consecuencias. Y yo no soy fácil de sostener. Él acarició su rostro con suavidad. No me importa lo difícil que seas. Yo no voy a retroceder. Por un instante, ella pareció desarmarse. Apenas un segundo. Sus ojos se suavizaron antes de volver a besarlo, esta vez más lento, más profundo.
Mateo entendió que ya no había vuelta atrás. La mañana siguiente en la aurora gris no se sentía igual. Mateo despertó con la sensación tibia de que el cuerpo de Lina aún seguía sobre el suyo. La litera estrecha parecía conservar el calor de la noche, y el recuerdo de sus labios firmes, de sus manos seguras, se aferraba a él como un fuego que no quería apagarse. Se incorporó lento, con la mente revuelta. Algo no encajaba. La cabina estaba vacía. Lina se había ido sin dejar rastro. Ni un mensaje, ni una nota, ni una señal de que había estado allí. Por un momento creyó que lo había soñado, pero el sabor de su beso seguía tan claro como si todavía la tuviera entre los brazos. Horas después la encontró en el hangar de mantenimiento. Ella revisaba un compartimento oculto bajo el fuselaje de su nave personal, una máquina ligera diseñada para maniobras rápidas. La luz blanca resaltaba cada línea de su figura atlética. Su expresión, sin embargo, había cambiado. Ya no estaba la suavidad de la noche anterior. Había regresado esa dureza silenciosa que ella guardaba para la guerra. Lina, llamó él con firmeza. Ella levantó la mirada. Por una fracción de segundo, algo en su rostro vaciló, como si dudara entre alejarse o acercarse. Finalmente dejó la herramienta y avanzó hacia él. No deberías estar aquí, dijo con voz baja. ¿Por qué no?, preguntó Mateo. Después de lo que pasó, ¿vas a actuar como si no significara nada? Los ojos ámbar de Lina brillaron con un peligro sutil. Se detuvo a muy poca distancia, tan cerca que él vio cómo su respiración se aceleraba. No lo ignoraré, susurró. Pero hay algo que debes entender, y no es fácil. Mateo la observó sin interrumpirla. Lina apretó la mandíbula, como si eligiera sus palabras con cuidado. No soy solo una exploradora, dijo finalmente. Mi nombre está marcado en los registros de más de 10 colonias. Hay gobiernos, piratas y viejos enemigos que pagarían fortunas por capturarme. Si descubren que estuviste conmigo, tú también serás objetivo. Un escalofrío recorrió a Mateo, pero no dio un paso atrás. Entonces que me apunten a mí también, dijo sin dudar. No pienso dejarte sola. Ella lo miró con una sorpresa que casi parecía incredulidad. Dio un paso más. Sus dedos rozaron la mejilla de Mateo con una suavidad que contrastaba con la violencia de sus palabras. No sabes lo que dices, murmuró. He huido, he peleado, he sobrevivido porque no me queda otra opción. Todos los que se acercaron demasiado terminaron destrozados. No quiero que tú seas el siguiente. Mateo tomó su mano antes de que ella pudiera retirarla. Tal vez ellos no eran yo. El silencio que siguió fue pesado. Lo único que se oía era el eco de los motores lejanos. Por primera vez, Mateo vio algo real romperse en la mirada de Lina. Ya no era la guerrera imposible de doblegar. Era alguien cansada de pelear sola. Si te quedas conmigo, susurró ella, vendrán por ti. Y no pararán hasta arrancarte de mi lado. Mateo la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza. Lina se tensó al principio, como si ese gesto le resultara extraño. Luego, lentamente, apoyó la frente en su pecho. Que vengan, dijo él con una seguridad que le sorprendió. Si tengo que luchar por ti, lo haré. Ella levantó el rostro. Sus ojos tenían un brillo nuevo, mezcla de temor y esperanza. Lo besó con una intensidad distinta a la de la noche anterior, una fuerza que decía más que cualquier palabra. Pero el beso se quebró cuando una alarma rugió por toda la nave. Luces rojas empezaron a parpadear sobre el hangar. Demasiado tarde, dijo Lina con los ojos encendidos. Ya nos encontraron. El golpe de realidad cayó sobre Mateo como una piedra. En los radares aparecían varios cazas enemigos acercándose a toda velocidad. La tripulación corría por los pasillos, preparándose para una posible invasión. La calma se evaporó. Ahora empezaba la verdadera prueba. En la sala de mando, la capitana Estrella daba órdenes a gritos mientras el puente temblaba bajo los primeros impactos. Escudos al máximo. Preparar cañones. No permitiremos que aborden, gritó ella. Lina se inclinó sobre una consola alterna, revisando los registros de defensa.
Son demasiados, dijo con frustración. No buscan destruirnos rápido. Quieren debilitarnos, forzarnos a rendirnos. Mateo la miró. Su rostro estaba serio, firme, y parecía que cada golpe que estremecía la nave aumentaba la tensión en su cuerpo. ¿Crees que se detendrían si te entregas?, preguntó él. Lina levantó la vista. Esa fiereza indomable volvió a encenderse en sus ojos. No. No buscan negociar. Quieren usarme como trofeo. Como advertencia. El casco de la aurora gris vibró violentamente. Un pitido agudo anunció que habían abierto una brecha en los escudos. Van a abordar, dijo Lina. La compuerta principal retumbó. Ganchos magnéticos se aferraron al metal y la presión interna se disparó. Toda la tripulación apuntó sus armas hacia la entrada. Mateo tomó un rifle de la pared. No lo había usado antes. No tenía opción. La puerta explotó hacia adentro. Soldados blindados, avanzando en formación, entraron como una sombra viva. Los disparos llenaron el aire. Lina fue la primera en moverse. Se lanzó al frente con la precisión feroz de alguien que nació para pelear. Sus movimientos eran rápidos, fluidos, mortales. Cada disparo suyo derribaba a un enemigo. Mateo se colocó a su lado, disparando para cubrirla. No era perfecto, pero estaba allí, donde debía estar. Mantente cerca, gritó Lina entre ráfagas. No pienso alejarme, respondió él con voz firme aunque el miedo lo mordía por dentro. El humo llenó el pasillo mientras los invasores seguían entrando. Uno de los soldados enemigos cargó contra Lina con un arma cuerpo a cuerpo. Mateo no lo pensó. Se lanzó de inmediato, bloqueando el golpe y derribando al atacante con el impulso del choque. Lina lo miró con sorpresa antes de rematar al soldado. Te dije que no soy fácil de seguir, gritó entre respiraciones agitadas. Y yo te dije que no voy a dejarte sola, respondió él con rabia contenida. Durante un instante, incluso en medio del caos, sus miradas se encontraron. Parecía que el mundo se reducía solo a eso, a la decisión mutua de luchar juntos, sin importar el costo. Pero la batalla no daba tregua. Explosiones sacudieron el corredor. Los muros empezaban a deformarse por la presión de los ataques. Lina retrocedió hacia él y lo empujó detrás de una columna de metal. Si caemos, será aquí, dijo jadeando. No vamos a caer, respondió Mateo. Lina lo tomó del rostro con una mano ensangrentada y lo besó con urgencia, como si ese segundo pudiera ser el último. Sus labios rozaron los de él cuando murmuró. Entonces demuestra que mereces estar conmigo. Un estruendo aún mayor retumbó. Una segunda oleada de soldados irrumpió por la abertura. El pasillo se convirtió en un infierno cerrado. La verdadera batalla apenas comenzaba. El corredor parecía un horno. El humo raspaba la garganta y el metal vibraba con cada impacto. Las luces rojas titilaban como si la nave respirara con dificultad. Aún así, Mateo y Lina se mantenían de pie, espalda con espalda, moviéndose como un solo cuerpo. Lina disparaba con precisión feroz, cada ráfaga cayendo donde debía. El brillo rojizo pintaba sombras salvajes sobre su rostro. Mateo descubría una fuerza nueva. Cada vez que el miedo intentaba congelarlo, pensaba en ella y el pánico se transformaba en impulso. Al principio disparaba con torpeza, pero pronto encontró ritmo y los invasores comenzaron a caer. La segunda oleada llegó con granadas sónicas. Mateo cayó de rodillas, aturdido, hasta que Lina lo levantó y lo cubrió con su cuerpo. «Concéntrate», gritó. «No me dejes sola». Algo cambió dentro de él. Ya no era un técnico perdido en la guerra. Había elegido pelear por ella. Cuando la línea de fuego se rompió, el combate pasó a ser cuerpo a cuerpo. Mateo bloqueó golpes, derribó a un atacante y siguió de pie a pesar del temblor en sus manos. Lina lo miraba de reojo, asegurándose de que no flaqueaba. Los rodearon. Una docena de soldados avanzaba lento. Lina apoyó su frente en la de él. «Si morimos hoy, lo haré contigo». «No vamos a morir», respondió Mateo. Y algo se encendió en ambos.
Atacaron juntos. El círculo se rompió bajo su furia combinada. Mateo recibió un corte profundo, Lina una herida en el hombro, pero siguieron peleando hasta que el último enemigo cayó. El silencio posterior parecía irreal. Lina, sangrando pero firme, volvió a rozar su frente con la de él. «Eres un loco», murmuró. «Nunca debiste quedarte conmigo». Mateo la rodeó por la cintura y la besó, ignorando el sabor metálico de la sangre. «Si es locura, no quiero ser sensato», dijo él. Lina dejó caer una lágrima. La batalla había terminado, pero algo más potente había nacido. Cuando los tripulantes llegaron, entendieron que ellos habían salvado la nave. Lina lo abrazó con fuerza, como si al fin hubiera encontrado un puerto seguro. Más tarde, en la cabina, Lina confesó: «Pensé que moriría sola». «Tú cambiaste eso». Mateo acarició su rostro. «Nunca más estarás sola». Ella apoyó la cabeza en su pecho. «Ya eres mío, Mateo». «Y tú eres mía», respondió él. En ese rincón de la aurora gris, al fin encontraron paz. El futuro vendría, y lo enfrentarían juntos.